Hola a todos, yo soy Javier, aquí en A Prueba con Nota Alta, y el caso Errejón, lejos de apagarse, cada vez parece menos un caso cerrado y parece más una guerra judicial, mediática y reputacional en la que ya no solo se discute la denuncia inicial por la presunta agresión íntima, sino también el relato público, las conversaciones privadas, la exposición mediática, las querellas cruzadas y la destrucción de la imagen de todos los implicados. Y ahora, en el último capítulo de esta historia, Elisa Mulliá ha vuelto a mover ficha contra Íñigo Errejón. Si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir, le podéis dar a like. Si no os gusta, no os suscribáis, darle a dislike. Y os guste o no, me encantaría que me dejarais en un comentario lo que os parece el tema de hoy. Como acabamos de decir, la actriz, yo no he visto nada en lo que haya estado involucrada, pero bueno, así se nombra a ella, ha presentado una nueva denuncia contra el exdiputado por presuntos delitos de calumnias contra el honor y revelación de secretos. Es decir, no estamos hablando exactamente de una ampliación de la denuncia original por agresión íntima, sino de una vía judicial distinta, centrada en la difusión pública de una conversación privada de julio de 2025 que, según Mulliá, habría sido difundida de manera parcial, editada y descontextualizada. Según su versión, esa conversación no se habría mostrado completa y se habría omitido fragmentos relevantes para entender realmente lo que se estaba diciendo. Y aquí está una de las claves del asunto. Mulliá sostiene que esa difusión le ha causado grave prejuicio personal y reputacional. Según su equipo jurídico, en los fragmentos omitidos aparecía una tercera persona, identificada en algunos medios como Soraya, que habría hecho comentarios muy duros sobre el comportamiento de Errejón. La Vanguardia recoge que esa tercera persona se había referido a él en términos profundamente críticos, usando expresiones como baboso y cerdo. Esto obviamente no prueba por sí solo ningún delito de corte íntimo, pero sí forma parte de la batalla por el relato, qué se enseñó, qué no se enseñó, qué se filtró, qué se omitió y quién está intentando aparecer como la víctima de quién. Porque el caso Errejón, a estas alturas, ya no se entiende solo desde la denuncia inicial. Se entiende desde la caída política de un personaje que durante años vivió instalado en una posición de superioridad moral, respecto al resto de los políticos y casi ciudadanos. Errejón no era un político cualquiera, era uno de los grandes arquitectos de la nueva narrativa de la izquierda actual. Era el hombre de las palabras medidas, de las lecciones sobre feminismo, de pedagogía moral, de la supuesta nueva política que se quería distanciar de la casta, de la denuncia del machismo estructural, de la crítica de los privilegios, del dedo acusador permanente contra los demás, de a las mujeres siempre hay que creerlas, siempre, excepto a Elisa Mulliá, porque me ha tocado a mí, ¿no? Y precisamente su caída resulta tan, en mi opinión, satisfactoria. Porque no cae un político cuyos enemigos la acusaban de hipócrita, cae uno de los predicadores del nuevo catecismo moral progre de la izquierda actual. Y ese es el punto que convierte este caso en algo políticamente devastador. No estamos hablando solamente de una acusación judicial que tendría que resolverse donde corresponde. Estamos hablando de la demolición simbólica de una figura que se ha construido sobre la idea de estar por encima del viejo mundo. Errejón y los suyos se insistieron en que ellos eran completamente diferentes al resto de los políticos. Llegaron a decirnos que ellos no eran casta, que ellos venían a limpiar la política, que ellos además sabían cómo había que vivir, cómo había que hablar, cómo había que relacionarse, cómo había que mirar, desear, pedir perdón o deconstruirse. Incluso cómo se hablan los amigos entre ellos diciendo que a distintas mujeres le azotaría hasta que sangrara. Eso no fue Errejón quien lo puso, eso fue Pablo Iglesias. Feminista total, ¿eh? Y de repente todo ese edificio moral cubierto de grietas hasta las trancas. El problema de quienes convierten la política en una misa o en aspectos así medio puritanos es que cuando se les cae el altar encima, el ruido es mucho mayor. Si tú te presentas como un político normal, con miserias normales, el escándalo puede dañarte. Pero si tú te presentas como un sacerdote de la virtud pública, si tú has hecho carrera repartiendo carnés de decencia, entonces cualquier sombra te destruye el personaje entero. Y esto es lo que le ocurre a Errejón.
Incluso aunque judicialmente haya que respetar la presunción de inocencia, políticamente el daño está más que hecho. Su imagen pública está profundamente tocada porque el personaje que él había vendido durante años no se sostiene. En realidad, lo que más le gustaba presuntamente era meterse rayas y andar de chica en chica. Pues bien, al final, ¿qué pasó? ¿Eso era la política nueva? Porque eso me suena mucho del Partido Socialista y del Partido Popular. Al final no sería que simplemente te pensabas que por no vestirte como un político al uso con traje, te pensabas que eras mejor que el resto, pero la realidad mostraba que eras un degenerado exactamente igual que el resto de los políticos que existen, ¿no? Y eso a mí me divierte especialmente. Me gusta ver a Íñigo Errejón contra las cuerdas. Me gusta ver que la gente se ha dado cuenta del tipo de persona que presuntamente podría ser. Y me gusta, sobre todo, ver que sus palabras ya no valen nada para nadie. Que su discurso, que tanto que iba de nueva política, ha acabado muerto. Y conviene recordar, además, de dónde venimos, ya que Mulliá denunció a Errejón por una presunta agresión íntima en 2021. El caso avanzó judicialmente hasta el punto de que el juez instructor procesó a Errejón, apreciando indicios suficientes para no archivar el procedimiento en ese momento. Se recogió que el juez habló de verosimilitud en el testimonio de la denunciante y sostuvo que los indicios contra Errejón existían y no habían sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado. La defensa de Errejón, por supuesto, era negar todas las acusaciones, recurrir y mantener que no existían indicios mínimos de criminalidad. La próxima vez igual le das una raya de más, presuntamente, y te puede contar una versión distinta. Así son la gente que le gusta el café. En fin, el laberinto comienza en ese momento porque después Mulliá anunció que retiraba su acusación particular por razones personales y de salud, dejando claro que no suponía una retractación. Ella dijo que no se retractaba, que simplemente no podía seguir sosteniendo el proceso personalmente. Lo formuló como un límite, no como una negación de lo denunciado. Pero claro, en el terreno mediático, una retirada de acusación se convierte inmediatamente en gasolina. Para algunos confirmaba que la denuncia era débil, para otros demostraba el desgaste brutal al que puede verse sometida una denunciante en un proceso así, que ya habría sufrido presuntamente una agresión de corte íntimo por parte del político. Eso es uno de los elementos más importantes del caso, la diferencia entre lo jurídico y lo mediático. Jurídicamente, una persona puede retirar su acusación particular por muchas razones sin que eso signifique necesariamente que lo denunciado sea falso. Mediáticamente, en cambio, la retirada se interpreta como derrota, contradicción, sospecha o maniobra. Y en un caso tan cargado políticamente como este, cada gesto se convierte en munición, cada frase se retuerce, cada silencio se interpreta y cada audio se convierte en arma. Después vino la querella de Errejón contra Mulliá por calumnias. El exdiputado pasó al contraataque judicial. Ya no se hablaba de defenderse de una acusación, sino de acusar a su vez a quien le había denunciado. Según varios medios de comunicación, un juez admitió a trámite esa querella de Errejón contra Mulliá por calumnias. La estrategia era clara. Si el relato de la denunciante se tambalea, si se puede presentar como falso, exagerado o construido, entonces Errejón no solo se defiende, sino que intenta recuperar la posición de víctima. Y ahora Mulliá responde con una nueva denuncia contra Errejón. De nuevo el caso cambia de fase. Ya no estamos solo ante una denuncia inicial, una defensa, estamos ante un cruce de acusaciones. Ella le acusa, como hemos dicho antes, de difundir una conversación privada de forma parcial. Él la había acusado previamente de calumnias. Ella denuncia violencia institucional y perjuicio emocional, económico y reputacional. Él sostiene que las acusaciones contra él no tienen base suficiente y, mientras tanto, la opinión pública, estamos ante un espectáculo dantesco. El político que durante años pontificó sobre ética, sobre feminismo y poder, aparece atrapado en un lodazal que ya no puede salir limpio. Mulliá también ha denunciado una serie de episodios que, según ella, formarían parte de una situación de desgaste y vulneración de derechos. Entre ellos, señala una actuación policial en su tienda de cannabis, que se llama Greenery Ponzano, donde afirma que fueron intervenidos productos valorados en más de 3.000 euros.
euros. También ha hablado de una grave inundación en su vivienda habitual por la rotura de una tubería comunitaria con daños materiales pendientes de valoración. Estos elementos no prueban una relación directa con Errejón, hay que decirlo claramente, pero sí forman parte del cuadro que ella presenta, el de una persona sometida a presión personal, judicial, económica y mediática enorme. Y aquí vamos a tener un poco de cuidado, porque en este tipo de casos todo el mundo quiere convertir la realidad en una película sencillita. Unos quieren que Mouliá sea automáticamente una víctima impecable, sin contradicciones, sin dudas, sin zonas grises. Otros quieren que sea automáticamente una mentirosa, una oportunista o una persona que se ha metido en un lío y ahora intenta salir de él. Y la realidad judicial rara vez funciona así. La realidad suele ser más sucia, más confusa, más lenta y más incómoda. Pero lo que sí se puede decir es que el caso ha dejado a Errejón políticamente destrozado, porque su marca personal dependía de parecer intachable en este terreno. Convirtió el yo sí te creo en un dogma selectivo. Cuando el acusado era el enemigo político, la presunción de inocencia parecía un estorbo burgués. Si Teresa Rodríguez decía que había sido acosada porque le habían hecho un gesto obsceno un empresario andaluz, él se llevaba las manos a la cabeza y decía que cómo es posible que la vieja política siguiera sin tener ningún tipo de respeto por las mujeres. Todo era patriarcado, todo era maldad, qué malos son los políticos y los empresarios de otros signos políticos, pero qué buenos nosotros. Pero de repente, cuando el acusado pertenece a ese mismo ecosistema, entonces aparecen los matices. No, hay que tener prudencia con él, claro, prudencia con él. Los tiempos procesales, hay que respetar el procedimiento, no hay que hacer juicios paralelos. Y ojo, respetar la presunción de inocencia está bien, es obligatorio. Pero lo miserable es acordarse solo de ella cuando te toca a ti, cuando te toca a uno de los tuyos. Y ese es el boomerang que ahora le está dando en la cara a Errejón y a todo su mundo político. No porque haya que condenarlo sin juicio, sino porque él formó parte de una cultura política de señalar con el dedo acusador a cualquier persona de la que se tuviera sospecha que habría tratado a las mujeres de manera injusta. Y el problema de convertir la política en un linchamiento moral es que tarde o temprano tú la vas a cagar. Y más cuando te gusta mucho la fiesta, y más cuando te gustan mucho las mujeres, y más cuando pierdes el control totalmente después de tomarte 2 cafés. Pues entonces apaga y vámonos, porque tenemos a un político lamentable, un político al que hemos visto fotos y vídeos hecho una absoluta pena, y una mujer que está haciendo acusaciones muy graves contra él. Si la derecha mantuviera el mismo modus operandi, tendrían que haber hecho mucha más sangre con esto, pero bueno, también son más inútiles los del PP, que no parece que sepan gestionar absolutamente nada en su partido, o porque saben que ellos también se han dedicado sistemáticamente a hacer lo mismo con muchísimas mujeres presuntamente, pues para adelante con todo el sistema, no vaya a ser que se tambalee y que puedan dejar de utilizar a mujeres como si fueran objetos, ¿no? Que parece una cosa bastante común en la política. Lo hemos visto con todos los del PSOE, lo vimos con el chofer de los ERES de Andalucía que se hinchaban y a beber y a chicas y a degeneración pura y dura. Lo hemos visto con políticos del PP, en fin, un absoluto desastre. Y aquí viene un poquito, además, todo el problema de Podemos, ¿no? Que todo el problema siempre las derechas. Los señoros, los reaccionarios, los machistas de siempre, los poderosos oscuros, los medios conservadores, fascistas llegan a decir algunas veces, al fascismo hay que combatirlo siempre. Venga, sí, al fascismo. Las cloacas, pero es que las cloacas del PSOE y de Podemos siempre parecen muchas más podridas. La hipocresía puede llevar coleta, americana moderna, discurso inclusivo y sonrisa de tertulia. La miseria humana no entiende de etiquetas ideológicas. Y eso es lo que mucha gente no soporta de este caso, que rompe el cuento de buenos y malos y nos damos cuenta que en realidad solo hay malos. Todos los partidos políticos son una basura y operan como organizaciones criminales. Nada nuevo bajo el sol. Ahora también hay que decir algo incómodo. Esto no es fácil de manejar mediáticamente, porque ha tenido muchos giros, contradicciones, retiradas, rectificaciones, audios, mensajes, querellas. Hay procedimientos abiertos, recursos, denuncias, acusaciones, pero políticamente el golpe ya es irreversible.
Y mientras tanto, Elisa Mouliá de vuelta a los tribunales, sosteniendo que ha expuesto y manipulado conversaciones privadas que ha tenido con él. Errejón, por su parte, defendiendo su inocencia y atacando la credibilidad de las mujeres a través de esta denunciante. Ya no hay que creerlas a todas porque le ha pasado a él. Vaya persona macabra, chunga, desagradecida, gentuza. Gentuza, lo que es. En fin, ahora con esta nueva denuncia veremos dónde se pone el fango, porque el caso ya no solo va de una acusación inicial, va de una guerra completa por la verdad, por la reputación y por el relato. Y cuando un político como Errejón pierde el relato, lo ha perdido absolutamente todo. Y yo me alegro. Muchas gracias por estar allí. Me contáis qué opináis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.